no hay una reacción entre los componentes que participan en esa mezcla. Solamente se están, como dice la palabra, mezclando, juntando sin que haya una reacción. ¿Ok? Bueno, entonces esas mezclas, como no va a ocurrir una reacción química entre ellos, a los componentes que participen en esa mezcla, los vamos a poder separar a partir de un método mecánico, o decimos que se separan por medios físicos, lo que no ocurre con los compuestos químicos, que eso solamente un elemento de otro se puede separar a partir de un procedimiento químico que generalmente requiere de aplicarle algún tipo de energía o suministrar algún otro tipo de sustancia que ayude a la separación. Por eso decimos que los compuestos solamente se separan por procedimientos químicos. En nuestras mezclas se van a separar por procedimientos físicos y a estos procedimientos los conocemos como métodos de separación de mezclas y depende del estado de agregación de la materia y de las propiedades o características que tenga la materia que se está mezclando, ¿ok? Entonces, acá se los puse muy resumido, de manera muy resumida vamos a anotar en un enunciado qué características tiene la mezcla que se va a separar y también con una imagen. Entonces, acá dice, ustedes me van a decir, si son tan amables, el nombre del método, que es lo que ustedes tienen que reconocer. A ustedes en el examen les pueden plantear ejemplos con sustancias y dependiendo de las características de las sustancias, ustedes tienen que identificar qué método puede separarlas. Acá voy a dar una característica de la sustancia que se puede separar por ese método y el estado de agregación. Entonces, ¿qué método es el que separa sólidos de sólidos cuando uno de esos sólidos tiene características magnéticas? ¿El magnetismo? Imantación. El nombre correcto del método es imantación y justamente es por el magnetismo que van a tener algunas sustancias, exactamente, ¿sale? En este método se separan sólidos de sólidos o sólidos de líquidos cuando se hacen pasar por un filtro o por una malla y este método depende del tamaño de la partícula. La partícula más grande se va a quedar atrapada y la más pequeña va a caer. ¿Cómo se llama el método? ¿Filtración? Ok, filtración. Entonces acá tenemos que reconocer la característica que nos dice es que depende del tamaño de la partícula. Eso nos habla de que va a haber partículas grandes, partículas chicas y una se va a quedar atrapada. Nos habla de un filtro y también nos dice que se separan sólidos de sólidos, pero también sólidos de líquidos. Aunque para sólidos y sólidos ahorita casi al final vamos a ver otro más específico. Filtración. ¿Ok? Separa líquidos de líquidos miscibles. Miscibles significa que se mezclan. Es decir, que no vamos a distinguir a simple vista qué líquidos están ahí presentes, pero puede haber más de uno. Y para separarlos se tiene que tomar en cuenta el punto de ebullición. ¿Qué método es? ¿Evaporación? Eh, Imagínate, si vamos a evaporar, el recipiente no tendría que estar cerrado. Ajá, acá ya vimos que hay calentamiento y aparte se basa en el punto de ebullición, es decir, tiene que entrar en contacto con el calor. Pero acá, si fuera evaporación, tendría que estar abierto para que se estuviera escapando el vapor y la otra sustancia se quedara abajo. Pero si vemos puros líquidos, seguramente todos van a entrar en ebullición y todos se van a escapar. Entonces, por evaporación no los podemos separar. ¿Se acuerdan de otro? ¿Destilaciones? Destilación. Ajá. Se van a separar líquidos de líquidos que se mezclen o miscibles, de acuerdo al punto de ebullición. Entonces va a haber un sistema controlado, cerrado, controlado con un termómetro para ir separando las sustancias una vez que se vayan evaporando, pasando por un refrigerante que las enfríe, que enfríe ese vaporcito y vuelva a convertirse al estado líquido.
Pero como va a ser de acuerdo al punto de ebullición, pues voy a estar cuidando con un termómetro si una sustancia hierve o entra a punto de ebullición a 40 grados, otra a 60 y otra a 80, pues ¿quién se va a separar primero? La de 40, ¿no? Ya que se separe, controlo el proceso, cambio el recipiente, pongo otro para que después, cuando se empiece a evaporar la de 60, pueda yo recuperarla. Si hacemos una evaporación sin que esto esté controlado, todas se van a escapar y no podríamos estar haciendo una separación. En este método separa componentes líquidos o gases que se desplazan por un medio sólido arrastrado por una sustancia líquida. ¿Reconocen por la imagen este método? Estos temas sí ya tuvieron que haberlos visto, ¿eh? Estos temas han de haber sido casi del principio de año. Este método se llama cromatografía. Ajá. Cromatografía en papel, porque es en un papelito donde se coloca la sustancia, como podemos ver aquí, una muestra de tinta, se coloca, se pone en este vasito que va a contener una pequeña cantidad de líquido y como es un papelito, un papel filtro, pues el papelito filtro absorbe el líquido y cuando el líquido toca la mezcla o la sustancia, pues la separa. En este caso, como fue un puntito de tinta negra, pues se separó en colores, ¿no? Este método se llama cromatografía. Separa sólidos de líquidos o líquidos de líquidos inmiscibles, es decir, que no se mezclan. Por lo tanto, lo que participa ahí es la densidad. Ese sí saben cómo se llama. Decantación. Decantación, muy bien, muy bien. Decantación, perfecto. Acá, acuérdense, líquidos que no se mezclan. Por lo tanto, visualmente tendríamos que observar esos dos líquidos. O sólidos que no se mezclan. Y en sólidos que no se mezclan, y piensen, por ejemplo, en un jarabe. No, un jarabe no. Un medicamento líquido como el antibiótico, una suspensión, o como el Melox o el Pepto-Bismol, ¿no? Que son, que son sustancias que si se dejan en reposo después de un rato, las partículas que se encuentran presentes en esa suspensión, como no se disuelven en el líquido, se sedimentan, se van para abajo, se precipitan. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de medicamentos, generalmente en la botellita dice, agítese antes de usar, ¿no? Agítese antes de usar. ¿Por qué? Porque todas las partículas sólidas se fueron para abajo. Y si se fueron para abajo y vaciamos la botellita del jarabe o de la suspensión, todas las partículas sólidas van a estar aquí abajo. Lo que estaríamos haciendo sería decantar, separar el líquido de las sustancias que se precipitaron, estaríamos decantando, separando. Pero si es un medicamento, lo que necesitamos que se mezcle para que nos haga efecto. Entonces, se agita, ¿no? Si agitamos esto, este aceite con agua obviamente se revuelve todo, pero si lo queremos separar, tenemos que dejarlo en decantación para que se separen porque una sustancia es más densa que la otra. Separa sólidos disueltos en líquidos en mezclas que se encuentren sobre saturadas. Díganme ustedes, ¿qué observan en la imagen? ¿Cómo se llamaría el método? Cristalización. Cristalización. Lo que podemos observar son unos cristalitos por acá, generalmente de sal. Con esto podemos hacer esa separación, ¿ok?
Bueno, ahora aquí. Separa sólidos de líquidos haciendo evaporar al líquido presente en la mezcla. Ahora sí, Evaporación. evaporación. Ajá, es una evaporación por ebullición. ¿Mm? Separa sólidos de sólidos. Separa sólidos de sólidos calentando la mezcla y haciendo pasar a uno de los componentes del estado sólido al estado gaseoso. Este tiene nombre como uno de los cambios de estados de agregación. Sublimación. Sublimación. Ujú. Este método separa sólidos que no se mezclan en líquidos cuando la muestra gira a grandes revoluciones por minuto. Es como el proceso que ocurre en la lavadora. ¿Mm? Una centrifugación. Ajá, exactamente. Cuando las mezclas giran, como no se están mezclando, como no son solubles, la agitación hace que se precipiten. Como los sólidos que no se mezclan en la decantación, nada más que en la decantación dejamos la muestra en reposo y después de unas horas se va a separar. Esto también después de unas horas se puede separar, pero como son partículas tan pequeñitas, se utiliza esta centrífuga para que la velocidad haga que se vayan para abajo o se precipiten más rápidamente. Separa sólidos de sólidos pasando a través de una malla o un filtro y depende del tamaño de la partícula. Profesora, Vale. se le escucha cortado. Ay, perdón. Es que fíjense que sí ha estado fallando mi internet desde la mañana. Espero que no me, me saque. Hubieran visto, me desconectó como Está muy 7 cortado, veces. maestra. A ver, esperemos que se mejore el Ya internet, no se le muchachos. escucha. ¿Ya no me escuchan nada? Ah, ¿Ya me escuchan? Espero que no me desconecte, muchachos, porque ha estado un poco falloso el internet. ¿Ahí me escuchan ya mejor? Profesora, no se le escucha. Nada, ¿me escuchan? Es que nos estaba desconectando el internet. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Esta parte. ¿Recuerdan en la primera parte que dijimos sobre la filtración? Que para los sólidos con sólidos había otro método. Entonces, ¿reconocen cuál es el nombre de este método en donde se separan sólidos de sólidos a través de una malla o de un filtro? Así como separan la grava de la arena, por ejemplo, ¿qué es lo que se realiza? ¿Floculación? Sí. No, tamizado. Floculación es un poco más también cuando hay líquidos. Ajá, tamizado, el tamizado, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, estos son los métodos de separación que dependiendo de las características o del estado de agregación en el que se encuentre la sustancia, nos va a ayudar a hacer esa separación de manera mecánica. Entonces, está muy resumido, pero visualmente con las imágenes podemos identificarlo o con las características de las sustancias. ¿Ok? ¿Dudas conforme a métodos de separación, muchachos? ¿O vamos bien? Profesora, Mande, dígame. solo es para confirmar. Entonces, el tamizado es como la filtración, pero ahí participan los sólidos. Pero, ajá, es más adecuado el nombre para cuando las sustancias son sólidas, es correcto. Gracias, profesora. Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema. Y díganme ustedes, de estos fenómenos que van a observar, ¿reconocen todos en algún momento de su Profesora, vida? no se le escucha.
¿No me escuchan nada? Se corta, maestra. Se me corta. Ay, a ver si no nos saca este internet. ¿Ahí me escuchan mejor, muchachos? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Sí, ya, profesora. Ok. De estos fenómenos que estamos observando, todos en algún momento los han observado. En algún momento de su vida todo ha sido perceptible para sus ojos. Sí, perfecto. Todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, dependiendo de las características que vaya presentando este fenómeno, nosotros vamos a poder clasificarlos en fenómenos físicos o en fenómenos químicos. De los que observan aquí, para ustedes, ¿cuáles serían fenómenos químicos? Como la manzana, la manzana que se va pudriendo. Ok, es un duraznito. Ahorita lo ve bien. Ahorita que esté lozano, lo ve. Ajá, la fruta que se está descomponiendo, ok. ¿Qué otro? El vaso de agua con sal, creo. El vaso con agua no es sal. Si nosotros agregamos sal a un vasito con agua, no le salen burbujas. ¿Sería con una aspirina? Ajá, con un medicamento. Ajá, una aspirina, una vitamina C. Ok. Ajá. ¿Qué otro? La electricidad, los focos. Los focos. ¿Qué otro? La fogata. La fogata. Ok. El vaso, la fogata y la descomposición de la fruta, químicos. Los focos no. En el caso de los focos no. Ahora, ¿qué los hace que sean fenómenos o cambios químicos? Porque tenemos que diferenciar entre físico y químico. De estos que me mencionaron, con excepción de los focos, ¿por qué decimos que son cambios químicos? ¿Qué criterio utilizamos para decir que es químico? Las partículas de los elementos se van descomponiendo. Ok, porque algo en su composición o de lo que están hechos se está transformando o descomponiendo. ¿Ok? Perfecto. ¿Ven la pantalla? ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Que no sé qué le moví acá. Profesora. Ok. Entonces, acá donde va volando la niña con el papalote, donde va el cochecito avanzando, trasladándose de un lugar a otro, y en este caso la transformación de energía eléctrica en energía luminosa, los consideramos cambios físicos. Ahora, de los siguientes, díganme cuáles son físicos. La fruta y los bolillos. ¿Físicos? No. La persona que está jugando fútbol. Ajá, el que juega fútbol está trasladando el balón de un lugar a otro. Ajá. Y el que levanta pesas. El que levanta pesas, ok, físico. El que es un balón también, ¿no? El balón que está rompiendo el vidrio, ¿no? El balón que está rompiendo el vidrio, físico. Ajá, ¿qué otro? Y la Y puerta. el gatito, ¿no? El gatito que está bajo la lluvia, ok. Y la Y la puerta, Sol, bueno, esa puerta más bien es toda la casa, está temblando. Vean la alfombra, los cuadros. El temblor, ajá, ¿qué otro? también el del sol, ¿no? Bueno, la luna y el sol. El día y la noche, ¿no? Ok. Físicos. En los químicos, dijo el compañero, la parte interna o la estructura o la composición de la materia, las sustancias, se están transformando en otras diferentes, ¿ok? En el caso de que el balón se traslada a un lado a otro, que cae la lluvia, ¿no? Cayó de la nube la lluvia, el que levanta pesas, ¿no? Está abajo y ahora está arriba la pesa, el día y la noche, que se rompe la ventana o que hay un temblor, este tipo de movimientos, ajá, no están cambiando a la estructura desde su composición, ni siquiera este vidrio que se está rompiendo.
el balón está rompiendo el vidrio, pero todos esos pedacitos de vidrio, esas astillas y esos trozos de vidrio, siguen siendo vidrio. Se rompió, perdió su forma, la ventana, pero sigue siendo vidrio todo lo que quedó. Ajá. No hubo una transformación. Ese vidrio no se convirtió en plástico, ni esta lluvia que está cayendo de agua se está transformando en vinagre, ¿no? Ni se está convirtiendo en leche. Sigue siendo agua que cae. El día y la noche es un movimiento de rotación que está haciendo la Tierra y por eso vemos estos cambios de luz entre el día y la noche, ¿ok? Físicos, en el caso del temblor, es un movimiento de la Tierra, hace que todos los objetos se muevan, pero una vez que cese el temblor, la puerta sigue siendo puerta de madera, la alfombra sigue siendo alfombra de tela, el cuadro sigue siendo cuadro. A lo mejor se rompe, ¿no? Pero sigue siendo madera o sigue siendo vidrio. Cuando los fenómenos no cambian, estructuralmente de manera que no puedan volver a ser lo que eran antes, les llamamos fenómenos físicos. ¿Y cuáles serían los fenómenos químicos los únicos aquí? El horneado del pan, este horneado de que el pan se encuentre aquí la masa y de repente... Ay, lo siento. Profesora, se le escuchaba trabada. Ok. En el caso acá del pan, en el caso del pan, que vemos que se encuentra la masa y que al hornearse se forma este panquecito bien esponjadito, que la uva se procese de alguna manera para que se convierta en vino o que con el paso del tiempo la fruta se descomponga, eso sí está incluyendo transformaciones. Eso sí responde... Uy. Lo siento, muchachos. Ya cuando me escuchen trabada, seguramente algo feo va a pasar, como que me quiera desconectar. Discúlpenme ustedes. Bueno, les mencionaba, estos tres fenómenos de la descomposición, la fermentación para que la uva se convierta en vino y la cocción del pan, son fenómenos químicos. ¿Ok? Entonces, para definir a nuestro alrededor, vamos a estar rodeados de fenómenos o de cambios que ocurran en donde puede haber una transformación de la composición interna que tiene la materia, es decir, aquella composición entre elementos, compuestos o mezclas, y que estas sustancias cambien o no cuando se están transformando, ¿ok? Así las vamos a definir como fenómenos físicos o cambios físicos, aquellos en donde no se produce una transformación en la composición o la estructura interna de la materia. Entonces, acá podemos ver un arco iris. Acá lo que ocurre es una descomposición de la luz cuando pasa a través de las moléculas de agua, ¿no? Entonces, como la luz se está descomponiendo, podemos observar su espectro, el espectro electromagnético de la luz. Podemos ver la coloración visible a nuestros ojos. En este caso, podemos observar una sustancia con propiedades magnéticas, que es atraída con un imán. Si la sustancia es atraída por el imán, se va a pegar, como podemos observar acá, pero la sustancia no se va a transformar en algo diferente. Si era hierro, por ejemplo, pues siguen siendo virutas de hierro atraídas por un imán. ¿Dudas en lo que ocurre en un cambio físico, muchachos, o en un fenómeno físico? No, profesora. Perfecto. Acá vamos a observar cambios químicos o fenómenos químicos. Observen esta imagen de aquí abajo, donde se ven las moléculas. Vean, tenemos átomos de hierro
y por acá átomos de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué observan una vez que se combinaron? Lo pueden observar en las bolitas, en la representación esquemática o acá abajo en la ecuación. Observen y díganme qué ocurre. Que las partículas de oxígeno se le están sumando a las de hierro, lo que forma un nuevo compuesto. Exactamente. Acá estaba la sustancia, digamos, pura y natural, que era el hierro, pero cuando se le acercó el oxígeno, cuando se le acercaron los 3 pares de oxígeno que estaban aquí, ¿no? Se reagruparon esos átomos y se formaron nuevas sustancias. Ahora son 2 sustancias que tienen 2 átomos de hierro y 3 oxígenos cada una, que es lo que vemos en la fórmula de aquí abajo. Esto es lo que ocurre a nivel molecular cuando observamos esto. ¿Qué podemos observar aquí, a la derecha? ¿Qué es esto? Se está oxidando. Un metal que está muy oxidado. Es más, tiene algo más grave que una oxidación, tiene una corrosión. Ya hasta se le hicieron hoyos. Esto es lo que pasó. Justamente lo que observamos acá con los átomos fue lo que le pasó. Al principio era una estructura de metal, como está aquí, bonita, brillosa, solita. Pero la presencia del oxígeno del aire y la presencia del oxígeno del agua provocaron una reacción entre las moléculas de ese oxígeno y los átomos de hierro que formaron una nueva sustancia que se llama óxido férrico o se llama óxido de hierro. Y entonces ese óxido de hierro ya no es el metal así lícito y bonito como lo conocemos, sino que se transforma como en un polvo rojizo, grisáceo, medio negruzco, un polvito, que es porque el metal empieza a perder su forma y su característica natural. Entonces, eso es lo que ocurre en un fenómeno químico. Las sustancias se transforman en otras sustancias diferentes y lo podemos observar en este pequeño GIF que tenemos acá, muy sencillo, pero que nos explica cómo ocurre esa transformación. Y ante nuestros ojos, esto es lo que vemos. Una estructura desgastada que cambió de color y que se está rompiendo o deshaciendo. Díganme, este metal, este tubo de metal, ¿volverá a estar lisito, bonito y brilloso como se encontraba al principio? No. No, no. Los fenómenos químicos en su mayoría son fenómenos irreversibles. Ajá. Hay cambios químicos reversibles, sí, donde las sustancias se transformaron en unas nuevas y esas mismas se vuelven a transformar en lo que eran originalmente bajo cierto proceso. Pero los tipos de cambios o fenómenos que nosotros reconocemos como químicos, como la combustión, la fermentación, la oxidación, corrosión, putrefacción, efervescencia, todos esos fenómenos van a ser irreversibles. Las sustancias se van a transformar en nuevas y eso le va a dar características, propiedades diferentes. Entonces podemos eso verlo muy visible con esta oxidación. Ahora, cuando algo entra en cocción, por ejemplo, hervir, freír, asar, hornear, todas las sustancias químicas presentes en los alimentos por acción del calor se van a transformar. Ahora, eso no ocurre, por ejemplo, cuando calentamos agua. Si calentamos agua, pasó de estar líquida a convertirse en gas por la temperatura. Pero al evaporarse el agua que estaba hirviendo, díganme ustedes, al evaporarse el agua que hirvió, ese vapor de agua, ¿sigue siendo de agua o se convirtió en vinagre? Sigue siendo de agua. Sigue siendo de agua. Si tenemos agua y la metemos al congelador, ¿qué le pasa? Se hacen hielos. Se hacen hielos, se solidifica. ¿Esos hielos son de agua o son de ácido?
Son de agua. Son de agua. Todos los cambios de estado de agregación por acción de la temperatura o de la presión son cambios físicos. No importa que hayamos calentado el agua. Pero ¿qué pasa si calentamos un huevito? Tenemos un huevo y vamos a hacer un huevito estrellado. Si lo ponemos a cocer, ¿qué le pasa al huevito? ¿Qué cambios observan que le pasa al huevito? Se hace como no en estado sólido, pero no es líquido. Semisólido, digamos. Sí, Ajá. Ok. ¿Y cómo era en coloración antes de cocerse? La clara. ¿Cómo era la clara? Si abrimos un huevito así normal, ¿cómo es la clara? Como transparente. Transparente, transparente. Y ya que la cocimos, Se hace blanca. blanca, blanca. Ahí, ustedes me van a decir, ay, bueno, si nada más le pusimos tantito calor y pasó de semisólida a estar un poquito más sólida. Sí, pero además cambió de color, se puso blanca. Y esa clara blanca, hagámosle lo que le hagamos, no la vamos a poder regresar a su forma transparente. No va a poder regresar a estar transparente otra vez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El calor de la estufa, el calor del horno, provocó que las proteínas presentes en esa clara de huevo se rompieran, se destruyeran. Hagan de cuenta que estaban así como las moléculas de acá y de repente se separaron, unas para acá y otras para allá, ¿no? El proceso contrario acá. Estaban bien completas así y de repente unas para un lado y otras para el otro. Se rompen. Entonces, cuando son mezcla de sustancias u otro tipo de sustancias presentes en los alimentos, el fuego provoca que carbohidratos, lípidos y proteínas presentes en esos alimentos se rompan, se reestructuren, se recombinen y entonces están provocando fenómenos químicos. Entonces, cualquier horneado, asado, frito, ajá, o de cualquier alimento provoca un cambio o un fenómeno químico. ¿Ok? Entonces, si gustan levantar su manita, quien quiera participar, y eh, vamos a llenar este cuadrito. Permítanme que se dejó de compartir. Vamos a llenar este cuadrito de fenómenos físicos y químicos. En el examen te pueden preguntar directamente un enunciado en donde se muestre un ejemplo de cambio físico o de cambio químico, como los que vamos a ver, o bien te pueden preguntar la definición, ¿no? Si cambia la estructura interna de la materia, ¿cómo se considera? ¿Físico o químico? ¿No? O lo contrario. Entonces, ¿quién levanta su manita para que escoja uno de los ejemplos que están aquí arriba y nos diga dónde lo colocamos? ¿En cambio físico o en cambio químico? Si no hay voluntarios, buscamos víctimas. Luis. La hoja de papel. Bueno, el doblar la hoja de papel es un fenómeno físico, ¿no? Ok. ¿Doblar la hoja de papel en dónde? Un fenómeno físico, ¿no? Ok. Doblar. Ay, ¿dónde está? Ya se me perdió. Acá está. Doblar, romper, cortar, arrugar, apachurrar. Todas esas acciones que nosotros podemos hacerle a la hoja de papel físico. Porque después de desdoblarlo, pegarlo, lo que ustedes me digan, sigue siendo pedacitos de hoja de papel, ¿sale? No se transformó en plástico ni se transformó en aluminio, ¿no? Es hoja de papel. Muy bien. Déjenme ver qué otra manita tengo acá. Adam. La fotosíntesis sería un fenómeno químico. La fotosíntesis, fenómeno químico. Perfecto. Todos los procesos metabólicos, ajá, en plantas o en animales, van a ser
químicos. Todos los procesos metabólicos se llevan a cabo a partir de reacciones químicas. Y como procesos metabólicos, para que de una vez vayamos metiéndonos ahí cositas de biología, respiración, nutrición, crecimiento, digestión, respiración, todos incluye una serie de reacciones químicas. Ajá, entonces todos los procesos metabólicos, cambios químicos. Christopher. Hola, ¿se me escucha? Sí. Quemar un cohete sería fenómeno químico. Ok, quemar un cohete químico. Todo eso que tenga que entrar con combustión, ¿vale? Muy bien. Héctor, había una manita, sí, Héctor, ¿verdad? ¿Vi un Héctor o fue mi imaginación? Inflar un globo, ajá. Físico. Físico, solamente estamos introduciendo aire, ¿ok? Y si le sacamos el aire o lo tronamos, el globo sigue siendo de látex, polímero, y el aire pues ya regresa, ¿no? Ok, déjenme ver acá. Luis Ernesto. No, yo ya participé. Ah, es que vi su manita todavía levantada, vi su manita. Pero igual, si quiere volver a participar, participe, no se preocupe. No veo otras manitas levantadas. Adam, igual. El ciclo del agua sería un fenómeno físico. Todo el ciclo del agua, evaporación, condensación, precipitación, filtración, congelación, todo lo que implique físico. Perfecto. Cristian. Había una manita de Cristian. Jessie, ¿así se pronuncia? Jessie. No, es GC. Ah, ok. Ok. Oscurecimiento del aguacate sería fenómeno químico. Ok, oscurecimiento. Y eso le decimos oscurecimiento como de manera coloquial, ¿no? ¿Qué es el oscurecimiento en realidad? Una oxidación. Entonces, todo lo que tenga que ver con oxidarse, los metales, la piel, las frutas, las verduras, está perdiendo electrones. Esa materia en su composición de las moléculas está perdiendo electrones y por eso se oscurece. Muy bien. Químico. Vamos a ver si hay más manitas. Si no hay más manitas, vamos a buscar. Ya vi una manita. Luis. Atraer un clip con un imán es físico, ¿no? Atraer un clip con un imán físico. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver a alguien que esté oculto. Fátima. Fátima anda por ahí, Fátima. Las niñas, hace un rato escuchaba participaciones de niñas y ahorita no. Puros niños están participando. A ver, otra niña, no está Fátima, otra niña, Alison o Elizabeth, Odette o todas las anteriores. Encender un cerillo sería fenómeno químico. Encender un cerillo sería fenómeno químico. Muy bien, todo lo que tenga que ver con la combustión. Adam. La putrefacción de un alimento también sería fenómeno químico. Claro, la putrefacción, bueno, esa no la teníamos acá, pero ahorita la ponemos corriendo. Mientras Santiago, díganos Santiago. Ay, no. Santiago quiere entrar a la sala, con razón vi el nombre ahí. Daniel, cualquier Daniel Ojeda, Daniel Carpio. Ahí nos quedan 3 ejemplos. ¿Hornear un pastel sería químico? Ajá. Hornear un pastel. Composición de los alimentos nos había dicho aquí el compañerito. Ok. Hornear un pastel. Ok. Y nos quedan 2. ¿Ya? ¿Quién dice yo? Adam. También
Blanquear la ropa sería un fenómeno químico, ya que también se decora. Blanquear la ropa sería químico. Comúnmente le llamamos al blanqueador de ropa cloro, ¿no? Y le decimos el cloro, lejos de saber que porque su composición era de cloro, por el nombre comercial, ¿no? Del Clorox. Entonces se le quedó el cloro y el cloro y el cloro. ¿Pero qué es el cloro? El cloro es un elemento químico. Está clasificado dentro de los no metales, o sea, es un gas. El cloro es un gas verde, tóxico y venenoso. Pero lo que nosotros tenemos en la casa es un blanqueador de ropa líquido que te cae en las manitas y como que te quema y que te lastima la nariz y los ojitos, ¿no? Que tiene en su constitución una sustancia que se llama hipoclorito de sodio combinada con agua y que da la característica de blanquear la ropa cuando esta sustancia entra en contacto con el pigmento de las telas y cambia la estructura de la materia. Entonces, por eso cambia de coloración, ¿no? Entonces, es un cambio químico, por supuesto. Y el último, ¿quién nos dice el del reflejarse en un espejo? ¿Eso qué sería? Si no se reflejan, acuérdense que son vampiros, pero si se reflejan, ok, cambio físico, solamente es un reflejo que tiene la propiedad del cristal, del vidrio o de algunas sustancias como los metales de reflejar los objetos que tengan enfrente, ¿no? De ver una copia de lo que tenemos enfrente. Entonces son cambios físicos. ¿Dudas entre cambio físico y cambio químico, muchachos? Creo que no, ¿verdad? Seguimos en conceptos que son No, profesora. relativamente sencillos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, todavía tomando en cuenta esta parte de la clasificación de la materia que son elementos, compuestos y mezclas. Entonces, vamos a enfocarnos en los elementos químicos. Y los elementos químicos, al principio pues de esta parte de la humanidad en donde se trataba de conocer o de dar respuesta a todos los fenómenos que teníamos alrededor, antes de recibir ese nombre de elementos, la primera palabra que recibieron fue la palabra de átomos. Ajá. ¿Cuándo surge esta palabra de átomos que ahorita en el 2021 seguimos utilizando y seguimos tomando en cuenta para referirnos a la parte más pequeña de la que está constituida la materia? Surge con los griegos. Sabemos que los griegos ha sido una civilización muy importante por todo el conocimiento que ha dejado a lo largo de la humanidad. Esta época y estos pensadores se reconocen actualmente por todas las aportaciones que hicieron en diferentes áreas: física, química, matemáticas, medicina, el arte. En todas las áreas de nuestra cultura, ellos dejaron grandes aportaciones y no podemos dejar de lado a la química. Ellos establecen por primera vez la palabra átomo. Ellos proponen esta palabra átomo. Ellos, tratando de dar explicación a los fenómenos que ocurren o a de qué están constituidas las cosas que tienen a su alrededor, que se comportan de cierta manera o tienen ciertas propiedades, hacen sus propuestas. Para ellos, por ejemplo, si agarrabas un pedazo de materia, de sustancia, como acá vemos en el dibujito, y lo cortabas, y lo cortabas, y lo cortabas, y lo cortabas a la mitad, y esa mitad a la mitad, y esa mitad a la mitad, así, hasta algo más chiquitito. Ellos creían que ibas a encontrar al final de estar corta y corta y corta y corta una partícula elemental que ya no iba a poder dividirse en algo más de esa sustancia, y eso lo creían de todas las sustancias. Dentro de los expositores más importantes en esta parte de la química fueron Demócrito y Leucipo, y ellos proponen toda una teoría, es decir, toda una serie de frases o propuestas
sobre la constitución de la materia. Entonces, con ellos se acuña la palabra átomo, que significa indivisible. Para ellos, las cosas y todo lo que nos rodea está formada por átomos, algo muy pequeño que ya no puede dividirse en algo más. Y dice aquí que es una teoría filosófica, atomista porque es del átomo, pero filosófica porque todas estas teorías se basaban solamente en el pensamiento, no era algo que pudiesen hacer o demostrar de manera experimental, ¿no? Solamente con el pensamiento, imaginar cómo puede ser o cómo puede estar constituido, pero no porque lo pueda demostrar con un experimento, sino porque considero que así es de acuerdo a ciertas características. Para ellos, los elementos químicos no son los elementos como ahora los conocemos, ¿no? Que el hierro, el carbono, el azufre, el calcio, no. Para ellos, los elementos o la forma más simple de la que estaba constituida la materia eran estos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Ahora ya sabemos que algunos de estos son elementos, otros son compuestos y otros son mezclas. Por ejemplo, el agua, ¿qué es? ¿Elemento, compuesto o mezcla? Compuesto. Compuesto. Y si es un compuesto, lo podemos representar con una fórmula química, ¿no? Es un compuesto. Que de aquí el aire, ¿qué sería? Si es un elemento, lo tenemos que encontrar en la tabla periódica. Díganme dónde está el elemento aire. Si es un compuesto, debe de tener una fórmula. Si es un compuesto, debe tener una fórmula química como esta. ¿Cuál es la fórmula química del aire? ¿Qué fórmula tiene? Porque es un elemento. Si es un elemento, tiene que tener un símbolo químico y tiene que estar en la tabla periódica. ¿Cuál es el símbolo? O2. Ok, acá ya dijeron un triangulito. Ahorita vamos a ver qué onda, qué pasa con ese triangulito que nos dice la compañera. Otra compañerita dijo O2. Entonces, ¿el aire es puro oxígeno? En el aire hay puro oxígeno. ¿Qué más hay? Gases. ¿Qué gases? El oxígeno es un gas. ¿Qué otros gases hay? Hidrógeno. Dióxido de carbono. Ok, dióxido de carbono. También dijo la compañerita por ahí que hay hidrógeno. ¿Por qué los pongo de 2 en 2? Hidrógeno y oxígeno y todos los gases, porque generalmente en la naturaleza todos los gases andan como las amiguis en la escuela, todas juntas, de par en par. Así andan los gases en la naturaleza, por eso los pongo de a 2. Nada más hay dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Qué creen? Falta el que se encuentra como en un 78%. ¿Nitrógeno? Nitrógeno. Hay nitrógeno. ¿Qué más hay? ¿Hay agua en el aire? ¿En el aire hay agua? Sí. Pero en forma de vapor, ¿no? Se pone así, gaseoso. Entonces, si todos estos gases están presentes aquí en ¿el aire qué es? ¿Un elemento, un compuesto o una mezcla? Sería una mezcla, ¿no? Efectivamente, es una mezcla de gases. Y esos gases pueden ser compuestos químicos como el vapor de agua, el dióxido de carbono, o pueden ser elementos. Si son un compuesto, los podemos representar con una fórmula química, y si son elementos, pues tienen un símbolo. Entonces ya vimos que estos elementos, que para ellos eran elementos o la forma más simple, en realidad eran elementos, compuestos o mezclas. ¿Qué sería la tierra? La tierra es el suelo. En realidad lo correcto a la tierra, a lo que pisamos, no se le debe de decir tierra, sino que se le debe de decir suelo. ¿Qué es el suelo? ¿Elemento, compuesto o mezcla? Mezcla.
Una mezcla. Hay minerales, elementos, etcétera. ¿Y el fuego qué sería? Un elemento. Un elemento, pero ionizado. ¿Se acuerdan los estados de agregación de la materia? Teníamos sólido, líquido, gas y plasma. El fuego es el plasma, o sea, elementos ionizados o compuestos pueden ser también ionizados. Entonces, los griegos, a partir de estos 4 elementos o sustancias más simples, para ellos, la combinación entre ellos podría explicar otro tipo de características como la humedad, como lo caliente, como lo frío, como lo que está seco, por la combinación de ellos. Sabemos ahorita que esos no son los 4 elementos principales constituyentes de la Tierra o de todas las cosas que nos rodean. Aquí encontramos esta simbología de triangulitos que nos decía la compañera. Después de los griegos, ya hay como por 1500, 1600, están los alquimistas, que en esta época que también dominaba mucho la influencia de la iglesia, eran considerados brujos o hechiceros. ¿Por qué creen que eran considerados como brujos o hechiceros estos alquimistas? ¿Qué creen ustedes que los hizo pensar que pudiesen ahí tener cosas oscuras? Porque fueron los sucesores de los químicos. Más bien los antecesores. Más No bien sé. los de antes, no los de después. Sucesores ya después, antecesor, antes. Eran los antecesores de los químicos, pero ¿eso qué? O sea, ¿por qué les tendrían que decir que eran brujos? O sea, ¿por qué? O hechiceros, ¿por qué? ¿Qué tienen en relación los alquimistas con los químicos? ¿O por qué tendrían que tener esa connotación? Porque creaban fenómenos químicos. Porque podían hacer que algunas sustancias reaccionaran con otras y provocar algún tipo de fenómeno que en realidad era un fenómeno químico natural, pero que la gente a lo mejor no estaba tan acostumbrada a conocerlos o a manipularlos o tenían conocimiento de las sustancias, por ejemplo, que entraban en combustión, ¿no? O de las sustancias que provocaban cuando combinabas unas con otras, como la efervescencia, ¿no? Que salieran burbujitas o que salieran gases o que saliera una especie de luz. Entonces, al conocer las propiedades o características de las sustancias y saber manipularlas de alguna manera, provocaban en la gente que no tenía esos conocimientos, pues esa extrañeza de decir que estaban haciendo magia o hechicería, cuando en realidad no. Además, por toda esta parte simbólica, si ustedes observan estos símbolos, pues a ustedes no viene a la cabeza por aquí que se esté representando el agua o que se esté representando el sol o la luna. A lo mejor nos imaginamos esos símbolos satánicos, quién sabe qué, porque este tiene como cuernitos y la cruz de cabeza y entonces quién sabe, ¿no? Pero en realidad toda esta simbología se empieza a proponer como una forma de lenguaje para poder reconocer a las sustancias con las que se tenía contacto, ¿no? Entonces, si no había un símbolo como lo conocemos ahora, por ejemplo, del azufre o un símbolo del mercurio, de la plata, del oro, si no había un nombre y un símbolo que lo reconociera, pues ellos trataban de darle un lenguaje, ¿no? Entonces, el encontrar estos símbolos escritos, vean, acá está el fuego, la tierra y el aire y el agua representado con triangulitos. Triangulito para arriba fuego, para abajo agua, con una línea arriba aire, con una línea abajo tierra. Entonces, había una forma de representar que no es como la conocemos ahora, ¿no? Y si eso lo plasmaban en este tipo de códigos con unas imágenes acá y que se representaba el cielo y la tierra y los simbolitos y los ojos, pues claro que los eclesiásticos pensaban que quién sabe qué cosas de brujería, hechicería y demoníacas pues estaban haciendo, ¿no? Cuando en realidad no. ¿Qué buscaban los alquimistas? Convertir de preferencia todos los metales en oro, que todos los metales se pudieran convertir en oro. Sabemos que eso no es posible, pero ellos pues tenían la firme intención de
hacer todos sus experimentos para que eso sucediera o de buscar el elixir de la eterna juventud, ¿no? Eran como sus principales preceptos. Sigue avanzando la civilización, después de los alquimistas empieza el estudio de la ciencia de una manera más metódica y tenemos a este personaje importante que lo reconocemos como el padre de la química. Lavoisier establece el concepto de elemento, pero ahora ya elemento, no como aquella sustancia que forma todas las demás sustancias, como en el caso de los griegos, tomando en cuenta el aire, el agua y esto, sino como aquella sustancia más simple que se ha descubierto y de la que está compuesta algún tipo de materia, ya refiriéndose a nuestros elementos químicos. Empieza también de esta forma metódica y estudiosa de la ciencia la experimentación o propuesta de diferentes personajes como John Dalton, que él propone una teoría del átomo, basándose por supuesto en estudios de los griegos, en estudios de los alquimistas y en sus propios estudios, cuando ya se empiezan a proponer esto que reconocemos como modelos atómicos. Para cuestiones de su examen, ustedes tienen que reconocer las características que presentan los diferentes modelos atómicos. ¿Qué es un modelo atómico? Una representación a través de un esquema o de un dibujo de algo. En este caso, pues un modelo del átomo, un modelo del átomo. Podemos ver acá, estos 5 modelos son diferentes en sus características. Tenemos que reconocer el primer modelo atómico que se establece de manera sistemática o metódica, que es el modelo de John Dalton. Vean, el modelo consiste en una esfera sólida, rígida e indivisible. Así decía John Dalton que era el átomo, así. Otros modelos pueden ver ustedes que ya contienen cierto tipo de partículas, incluidas en esa estructura del átomo, como acá cargas positivas y negativas en el modelo del pudín de pasas, o estas órbitas y algo en el centro del átomo, etcétera. El primer modelo atómico es el de Dalton, acuérdense, esfera sólida. El modelo del pudín de pasas es de Thomson. Además, Thomson descubre el electrón de manera experimental. Thomson descubre la presencia del electrón. Rutherford descubre la presencia del protón en el núcleo del átomo. Bohr lo que hace, este es uno de los modelos como más famosos, el modelo de Bohr, él propone los niveles de energía, es decir, círculos alrededor del núcleo del átomo en donde se van a encontrar las cargas negativas del átomo o los electrones. Sommerfeld dice que sí, esos electrones van a estar alrededor del núcleo del átomo, pero que no van a girar así en órbitas circulares como lo propone Bohr, sino que van a ser elípticas y en diferente dirección. Por eso podemos ver acá como que se entrecruzan estas órbitas. Y acá solamente vemos circulitos y circulitos y más circulitos, unos más grandes que otros. Y Chadwick, él descubre al neutrón dentro del núcleo. Por supuesto que hay más partículas, aparte de protón, neutrón y electrón, podemos encontrar antiprotón, antineutrón, antielectrón, bosones, muones, quarks, muchas otras partículas más pequeñitas, algunas que constituyen a los protones, neutrones y electrones, pero que nosotros ahorita no vamos a revisar ni vamos a estudiar porque no lo necesitamos. Estos son otros personajes importantes, por supuesto, más actuales, ganadores del Premio Nobel de Física por descubrir la masa de las partículas subatómicas. Lo que conocíamos también, o lo que se conoció como el bosón de Higgs o la partícula de Dios. Entonces, vean, ellos han hecho diversos estudios con los que han podido demostrar la presencia de estas partículas y, por supuesto, dígame, Adam.
Entonces, en este modelo, bueno, esos descubren el peso atómico, cuánto pesa en sí. ¿A eso es lo ¿Cuánto? que se quiere referir? Ajá, el origen de la masa de las partículas subatómicas. ¿Cuáles partículas subatómicas? Estas protones, neutrones y electrones y aquellas otras que existan que tienen carga, porque hay otras partículas que no tienen carga. O, perdón, que no tienen masa, que es solamente como una cuestión energética, no una cuestión de materia, sino más bien de energía. Y entonces ellos también, bueno, Higgs específicamente con su partícula de Dios, lo que pretenden, lo que hicieron ellos fue como recrear una especie de Big Bang. Ya sabemos que el Big Bang es aquella gran explosión que dio origen a nuestro planeta, ¿no? Pero cuando se origina esa gran explosión y se empiezan a concentrar estas partículas energéticas en el planeta y se empiezan a combinar estos electrones y estas partículas y se conforman los elementos químicos que conocemos de nuestra tabla periódica, ellos suponen que al momento de esta gran explosión también tuvo que haber otra partícula que hubiera dado origen a la vida. No nada más a la materia inerte y a los elementos, sino también a la vida. Por eso se le conoce como la partícula de Dios, que se llama bosón de Higgs. Se le da el nombre, se le da el nombre por este científico, el bosón de Higgs, que él es el que considera que es esta partícula que aparte da las características de vida. Y entonces en el colisionador de partículas que se encuentra en Suiza es donde se hicieron estas como pequeñas explosiones imitando lo que ocurrió en el Big Bang, pero a nivel, en escala pequeña, en escala pequeñita, manipulando a la materia para ver si encontraban esta partícula, este bosón de Higgs. Entonces, en realidad, hasta ahorita 2021, nadie ha visto un átomo. O sea, nuestros ojos no son capaces de verlo en su naturaleza real. ¿Qué es lo que se ha observado? O entonces, ¿cómo sabemos que tiene un núcleo? ¿Cómo sabemos que hay protones? ¿Cómo sabemos que hay neutrones, que hay electrones y que hay muchas otras? A través de la manifestación energética luminosa o de movimiento que tienen esas partículas. Esta es una fotografía del átomo de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento número 1 de nuestra tabla periódica, el más pequeñito de nuestros elementos químicos porque solamente tiene un electrón y un protón. Pero a pesar de ser tan pequeñito y el único, no se ha visto. Lo que se ha visto esta es una fotografía. ¿Y qué podemos observar acá? Luz. ¿No? Como es una fotografía, podemos ver luz. Si estuviéramos viendo un video, podríamos ver vibraciones o movimiento. Ajá. Entonces es lo que se ha observado de los átomos con los diferentes aparatos, microscopios y demás. Lo que vemos es la manifestación energética en forma de luz, calor o movimiento, y eso nos hace suponer que tiene un núcleo, que es esta parte más gruesa. Ajá. Aquí adentro hay más energía, en este núcleo se encuentra el neutrón y el protón, los protones y neutrones se encuentran en el núcleo, y este halo de luz que vemos acá se está formando por el electrón, el único electrón que tiene el átomo de hidrógeno, que se encuentra alrededor del núcleo. Entonces, en realidad lo que nosotros hemos observado es manifestación de energía. Es por eso que suponemos que son de esa forma. Lo mismo pasa con las moléculas: cloruro de sodio, agua, dióxido de carbono, alcohol, azúcar, todas las sustancias. Lo que se observa en los microscopios es esa manifestación energética con diferentes intensidades de luz o de movimiento, lo que hace suponer cómo están conformadas. Ahora, si tenemos 118 elementos de la tabla periódica, ¿por qué es diferente el aluminio del cobre, o el oro de la plata, o el mercurio del oxígeno, o del azufre, o del arsénico, o del bromo, o del yodo, del potasio? ¿Por qué son diferentes?
si todos están constituidos por protones, neutrones y electrones. ¿Qué los hace diferentes? Díganos, Adam. Su peso atómico es diferente y el número de electrones que tiene y protones. ¿Ok? Entonces, lo que los hace diferentes es el número de partículas subatómicas. Todos vamos a ver que van a estar constituidos por las mismas subpartículas, pero que van a tener diferente cantidad. Y eso es lo que los va a hacer diferentes. Lo mismo ocurre en biología. ¿Por qué hay perros, gatos, arañas, chivos, personas, changos, mariposas? Y todos tenemos, como seres vivos del planeta Tierra, las mismas bases nitrogenadas. Todos tenemos en el ADN guanina, citosina, adenina y timina. Todos tenemos las mismas 4 bases nitrogenadas. ¿Qué nos hace diferentes a los changos, arañas, gusanos, plantas, a todos? ¿Qué nos hace diferentes? Si nuestro ADN es igual, la constitución de nuestro ADN es igual. Lo que nos hace diferentes son la cantidad de esas bases nitrogenadas y de cómo se agrupan en los cromosomas en las células. Si somos del planeta Tierra, todos tenemos las mismas bases nitrogenadas en el ADN. Si hay alguien extraterrestre, seguramente tiene otra base nitrogenada, pero no sabemos. Entonces, ¿qué nos hace diferentes si todos somos seres vivos? La constitución del ADN. Ajá, dígame, Adam. ¿A qué se refiere con bases nitrogenadas? Si recordamos la estructura del ADN, que es una doble hélice, así. ¿Sí? Sí lo identificamos todos. Ajá. Y ven que lo representan con unas lineecitas acá, ¿no? Que son sustancias que están presentes a lo largo de toda la cadena. Esas sustancias son las que llamamos bases nitrogenadas. Esas sustancias son moléculas. Y esas moléculas son citosina, guanina, ajá, timina y adenina. Son 4 moléculas o 4 sustancias que siempre se combinan en pares. Citosina siempre con guanina o guanina con citosina, timina con adenina o adenina con timina. Siempre va a haber estos pares, ¿no? Y eso es, esas moléculas están pegadas en la hebra del ADN de todos los seres vivos. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? La cantidad y la combinación, que puede ser CG y luego otra vez CG y a lo mejor para otro organismo es G primero y luego C y después la T y después la A. O sea, la combinación de cómo se encuentran estas son las que se les denomina bases nitrogenadas porque son moléculas como proteínas. Esta combinación pegada en el ADN de todos los seres vivos es lo que nos hace diferentes a todos los seres vivos. Que una mosca sea diferente de una abeja, diferente de un gato, diferente de un cochino, diferente de un hombre, la combinación. Eso pasa con los átomos. La combinación de estas partículas o las cantidades es lo que hace diferente al oro, de la plata, del cobre, del azufre. Así. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es reconocer para cada elemento químico cuántas partículas va a tener cada sustancia, que es lo que la va a identificar. Y para eso solamente nos metemos con protones, neutrones y electrones y no nos metemos con otro tipo de partículas que estudian como la antimateria, este tipo de estudios que hacen los físicos con la teoría de cuerdas o como en los cómics, que es de otro universo, o cómo le llaman, universos paralelos, o cómo le mencionan en los cómics, que son de estos de Multiverso. Ándele, los multiversos y demás, porque como todo es cuestión energética,
los físicos, los que son físicos puros y aplicados que se encargan de estudiar esta parte de la materia, estos átomos, ellos tratan de establecer esas relaciones entre si tenemos una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones en el universo, cómo está constituida toda esta parte. Nosotros en química, para nosotros en química, la partícula más importante del átomo es el electrón. Protones y neutrones se van a encontrar siempre concentrados en el núcleo del átomo. Ajá. Los electrones se encuentran afuera de esa corteza, afuera de ese núcleo. Protones y neutrones no salen, no salen de ahí a menos que haya una gran cantidad de energía que haga que el núcleo se explote. Acá, cuando decimos núcleo, no se lo imaginen como un cascarón, ¿no? Como en el huevito está el cascarón y adentro está el relleno, pero el cascarón sería como la protección. Los átomos no tienen una carcasa o una protección, solamente es energía, fuerza de atracción y de repulsión entre estas partículas que las están manteniendo unidas. No es como que tengan un cascarón que se pueda romper, más bien es energía que tiene que hacer que éstas se separen. Las bombas atómicas consisten en romper estos núcleos para liberar esa energía. ¿Qué pasó, Ana? Nada, es que usted le iba a preguntar eso de la bomba nuclear, pero ya. Sí, las bombas nucleares son bombas que están hechas con núcleos de principalmente elementos que son muy radioactivos, como el uranio. Entonces, estos núcleos se concentran con gran cantidad de energía, se rompen, salen las partículas que están acá adentro y esos protones y neutrones, principalmente los neutrones, son unas partículas muy peligrosas que al momento de la explosión se liberan así por todos lados y al no tener carga, pueden atravesar la materia orgánica. Entonces está un ser vivo ahí paradito cerca de la explosión. Bueno, aparte de que se chamusque si estaba muy cerca, ¿verdad? Pero acuérdense que emiten radiación. ¿Qué es la radiación? Partículas que se están liberando y que entran en contacto con la materia. Los neutrones no tienen carga. Al no tener carga, atraviesan fácil las células. Las células tienen una pared protectora y esa pared es selectiva, permite entrar a las sustancias y permite salir a las sustancias y muchas de esas sustancias entran o salen de acuerdo a su carga eléctrica. Si los neutrones no tienen carga eléctrica, digamos que no hay como ninguna barrera que les impida pasar y se meten. Pero si ya vemos que todos los elementos están constituidos por protones, neutrones y electrones y que si esta cantidad de sustancias cambia la sustancia, entonces por eso provocan las mutaciones. Entonces, para nosotros en química, el más importante es el electrón, que se encuentra en forma externa porque entre los electrones se va a permitir el contacto y una sustancia se va a poder combinar con otra para formar un compuesto y también esos electrones van a ser responsables de los fenómenos químicos o de los cambios químicos, ¿ok? De las reacciones que ocurran. ¿Cómo vamos a identificar estas sustancias? Este concepto lo tenemos que tener bien claro. Número atómico. El número atómico de un elemento se define como el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. El número atómico se va a representar con la letra Z. ¿En dónde vamos a encontrar esa información del número atómico? ¿En dónde vamos a encontrar esa información del número atómico? En la tabla periódica. Nosotros podemos encontrar esta representación en la tabla periódica, ¿no? El símbolo del elemento y una cantidad de números ahí alrededor y de información que quién sabe qué. Esa información, dentro de esa información tenemos el número atómico. Generalmente es un número más grande o más negrito que se encuentra ahí. ¿Qué indica el número atómico? El número de protones. Helio tiene 2, escandio tiene 21 protones, carbono tiene 6, etc.
Otro concepto que tenemos que tener claro es masa atómica. La masa atómica es la suma de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo. Ajá. Esta masa atómica también la vamos a encontrar en la tabla periódica. ¿Se acuerdan de los isótopos? Que eran elementos del mismo tipo con diferente número de neutrones y que por eso tenían diferente masa. Bueno, pues la masa que encontramos en la tabla periódica, esa masa es el promedio de todas las masas encontradas de acuerdo a los diferentes isótopos. Entonces, masa se representa con la letra A, ¿ok? Masa se representa con la letra A y es la suma de protones y neutrones. Es decir, el núcleo del átomo nos dice cuánto pesa ese átomo o nos da su masa. Entonces, así recapitulando rápidamente, los protones se van a encontrar en el núcleo. Los protones es el número atómico del elemento. Tienen esta masa, vean, son muy pequeñitos porque es 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es una partícula muy pequeñita. Los protones se caracterizan porque tienen carga positiva y se van a representar con la letra P y una carga positiva. Los neutrones se van a representar con la letra N y un 0 en la parte superior. También se puede encontrar como más menos, ¿eh? A veces se pone la N y se pone más menos arriba, indicando este más menos que tanto cargas positivas como negativas indican la neutralidad. ¿En dónde se encuentran los neutrones? En el núcleo. ¿Cómo sabemos cuántos neutrones tiene un átomo? Si conocemos la masa y conocemos el número atómico, conocemos el número de neutrones. En cuanto a peso, es casi de la misma masa del protón y los neutrones se caracterizan porque no contienen carga eléctrica. Y por último, los electrones se representan con la letra E y una carguita negativa en la parte superior. Se encuentran en la corteza, es decir, afuera del núcleo. Ajá. ¿Cómo sabemos cuántos electrones tiene un átomo? Bueno, si mi átomo es eléctricamente neutro, ¿cómo sabemos la cantidad? ¿Cómo sabemos la cantidad de electrones? Si mi átomo es eléctricamente neutro, la cantidad de electrones tiene que ser exactamente igual a la cantidad de protones. Entonces, ¿quién nos estaría indicando el número de electrones? Pues también el número atómico. Pero acuérdense, el número atómico es el número de protones. También te indica el número de electrones, pero número atómico no son el total de electrones, es el total de protones. Y esta es la masa aproximada del electrón. También, vean, es más chiquitito que el protón. El protón era a la menos 27 y el electrón es a la menos 31, es más chiquito. Y se caracterizan por tener carga eléctrica negativa. Ahora, veamos aquí. ¿Cómo determinamos la cantidad de protones, neutrones y electrones, es decir, las subpartículas del átomo, con la información que ya tenemos? En el examen, cuando les pregunten sobre alguna cantidad de partículas en específico, ustedes no pueden tener tabla periódica. Y acá lo que tenemos pues es una representación de un elemento de la tabla. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Bueno, a la hora que te planteen el problema en el examen, te tienen que dar el número atómico del elemento y te tienen que dar la masa atómica del elemento, ¿sale? No te la tienes que aprender de memoria. Esta información te la dan para resolver el examen. Entonces, díganme acá, ¿cuántos protones va a tener este estroncio? Si ya sabemos que los protones es el número atómico. 38. 38. ¿Cuántos neutrones va a tener? Si los neutrones los podemos obtener de la masa y del número atómico. Si tenemos la masa y tenemos el número atómico, podemos obtener los neutrones. Porque ¿qué es la masa?
la suma de protones y neutrones. Entonces díganme cuántos neutrones tiene este estroncio. 49. 49.62, o si redondeáramos, si hubiéramos puesto acá arriba 88, pues serían 50, ¿no? Generalmente se las van a dar redondeadas, ¿eh? En el examen les van a dar redondeadas las cantidades. ¿Cuántos electrones tendría el estroncio? La cantidad de electrones, si mi átomo es eléctricamente neutro, la cantidad de electrones tiene que ser igual a la cantidad de protones. ¿Cuántos electrones va a tener? 38. 38. ¿Sale? Así determinamos las cantidades. ¿Qué es lo que hace diferente a un elemento de otro? La cantidad de subpartículas. Ahora, en el examen, si no nos ponen el recuadrito, no tenemos la tabla periódica y nada, acuérdense que el símbolo que indica número atómico es la letra Z. Z significa número atómico. A significa masa atómica. Entonces, si te dicen, para el siguiente elemento estroncio con Z igual a 38 y A igual a 38, indica cuántos neutrones tiene, o indica cuántos protones, o indica cuántos electrones, o en una de esas te dice, indica cuántos protones, neutrones y electrones tiene. ¿Sale? Te pueden preguntar las tres o te pueden preguntar solamente una. ¿Qué información te tienen que dar? Esto. Número atómico y masa atómica para poder resolverlo. Acá tenemos otro ejemplo. Díganme cuántos protones tiene el arsénico. 33. 33. ¿Cuántos neutrones? ¿Cómo se sacan los neutrones? Acá, neutrones es igual a la masa menos los protones. Estos son los protones. ¿Cuál es la masa? Esta. 46.9216. Ay Dios, ¿cuánto me dijo usted? ¿42 o 46? 75 menos 33. Aquí es 74.9 menos 33 o 75 menos 33. 42. 42. Ajá. Los neutrones es masa menos protones. O A menos Z. ¿Cuántos electrones va a tener? 33. 42. No. O 33 o 42. Electrones igual a protones. Sería 33. 33. Electrones igual a protones. Cargas positivas igual a cargas negativas porque mi átomo es eléctricamente neutro. ¿Ok? Número atómico 33, masa 75. ¿Ok? Escojan uno el que más les guste y levanten su manita quien quiera participar con alguno de estos ejemplos. ¿Qué necesitamos? Vamos a determinar el total de protones, neutrones y electrones. Necesitamos conocer su símbolo y su masa atómica también en esta tabla. Entonces, Adam, ¿cuál? Plata. Plata. Ok, Adam, aquí ya lo anoté con la plata. Si alguien va teniendo el calcio, el cobre antes de la plata, o el cadmio, el americio. A ver, tenemos acá otra manita. Odette, ¿cuál? Mercurio. Mercurio, ok. ¿Alguien más, chiquillos, que nos ayude con los otros? Alguien que diga, ya tengo el calcio, ya tengo el cobre, antes de la plata y el mercurio. ¿Y quién se avienta el cadmio y el americio? Para que veamos que ya haya quedado claro protones, neutrones y electrones. A ver, veamos a quién tenemos aquí. Alison. Cadmio. Alison. Cadmio. Ajá. De los primeros, chiquillos, el calcio,
el cobre. Cualquier voluntario. Profesora, ya terminé. ¿Cuál terminó? ¿La plata? Sí. Yo también ya terminé, maestra. Ok, ya fueron terminando de los que me dijeron. Entonces, déjenme, vamos poniendo el calcio. Bueno, a ver si alguien sabe por ahí cuál es el símbolo del calcio. Acuérdense que no se los tienen que aprender todos de memoria, los 118. Híjole, pero sí debemos de reconocer muchos símbolos de nuestros elementos químicos. ¿Saben cuál es el símbolo del calcio por ahí? C de casa y A. Ajá, C, A. Muy bien, acuérdense, siempre que se escriba el símbolo de un elemento y tenga dos letras, la primera siempre es en mayúscula y la segunda siempre es en minúscula. A ver si mientras alguien nos apoya por ahí con el cobre. Bueno, en este caso la masa del calcio es 40.1. La podemos dejar redondeada en 40. El número de protones es 20. Acuérdense que el número de protones lo sacamos del número atómico. Para saber el número de neutrones, a la masa le restamos los protones. Entonces, 40 menos 20, ¿cuánto nos da? 20. 20. ¿Y cómo voy a saber cuántos electrones tiene? Cargas negativas siempre igual a cargas positivas. Entonces, si como cargas positivas había 20, ¿cuántas cargas negativas voy a tener? 20. 20. Ajá. En este caso, vean, quedaron igualitas, ¿eh? 20, 20, 20 protones, neutrones y electrones. Eso no significa que todos tengan que quedar así. De casualidad, de los demás chiquillos, ¿alguien tiene el cobre? Que diga, yo ya hice el cobre corriendo. Yo, maestra, yo tengo el cobre. A ver, díganos, ¿cómo quedaría el cobre? El cobre, el símbolo es Cu. Ajá. Espérame. Cobre. El número atómico es, la masa atómica es 24. Los protones tiene 12, neutrones tiene 12 y electrones tiene 12. Híjole, no me salen las cuentas. Vuelva a ver la masa. La masa es 63. Ajá. 63, ok. Eche ojito ahí a ver qué valor me estaba dando. No me estaba dando la masa. Me dijo 23 o 13, ¿no? Algo así. Protones es el número atómico. ¿Cuántos protones tiene? El número atómico, si estamos buscando en la tabla periódica, es un número más grandecito o está más en negritas. 29. 29, perfecto. Muy bien. Neutrones, que es masa menos protones. 34. 34, muy bien. ¿Y los electrones? 29. 29, perfecto. Ahora sí, Adam. Su símbolo de la plata es A y G de gato. Ajá. Su masa es de 47. Hoy. No, me está dando número atómico. Ya entonces es de 107.86. Ajá, que podemos 82. redondear a 108, ok. Y su ¿Tu número de protones? Su número de protones es 47. Que es el número atómico, exactamente. Ajá. Su total de neutrones. Sería 60 cerrados. 108 menos 47 da 60 cerrados. Daría 60.8682. Ok, 61, ok. Su total de electrones. 47. 47. Ok, muy bien. Odette. El símbolo es Hg. Ajá. De masa es 201. Ajá. Bueno, yo le redondeé, perdón, le redondeé en 200. ¿Qué era? ¿200.5? Sí. Ok, ajá. Los protones son 80. Ajá. Los neutrones 121. Ajá.
y los electrones son 80. Ok, acá nos salió tantito diferente por la redondeada, ¿eh? Pero Sí. no debe de variar mucho y si en el examen les dan las cantidades redondeadas, ya saquen los valores con esas cantidades redondeadas y el resultado tiene que estar exacto, ¿no? En sus opciones. No debe haber variación ahí para que los distraiga con una cantidad en que no sepan si era 120 o 121, por ejemplo, ¿sale? Se tienen que basar en la cantidad que ahí les dé. Y los electrones 80, perfecto. Alison con el cadmio. Y mientras a ver si de los otros chiquitos tienen el americio. Su símbolo es CD. Ok. Su masa es de 112. Ajá. Protones 48. Ok. Neutrones 64 y electrones 48. Perfecto. ¿Alguien tiene el americio, chiquillos? Su símbolo es AM. Ajá. Muy bien. Su masa es 243. Los protones son 95. Los neutrones son menos 148. 148. No sería negativo porque es 243 menos 95. Y los electrones son 95. Perfecto. Entonces veamos, todos tienen diferente masa. Ajá. Todos tienen un símbolo diferente que los identifica. En cuanto a protones y electrones, las columnas quedaron con la misma cantidad, porque si es eléctricamente neutro, la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas tiene que ser la misma. Y la cantidad que es diferente son los neutrones. Protones y neutrones en el núcleo dan la masa y los electrones se encuentran en el exterior. Ajá. Tenemos 118 elementos diferentes porque su cantidad de partículas subatómicas son diferentes. ¿Ok, chiquillos? Hasta aquí terminaríamos el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o si nos quedó más o menos claro. Aquí tengo dos manitas. Dígame, Adam. Es para confirmar. Usted dijo que en una bomba atómica el neutrón es el más peligroso porque al no tener carga puede pasar por la materia. Atraviesa la materia orgánica más fácil. Ajá. Sí, si no Ya. hay nada, si la membrana es selectiva y permite el paso de sustancias y algunas de ellas con base a la carga, y el neutrón no tiene carga, se mete directamente. Y entonces pasa a ionizar a la materia, es decir, a cambiarle la conformación y puede modificar moléculas. Y entonces al modificar moléculas es donde ocurren las mutaciones, ¿no? Y estas mutaciones, pues obviamente muchas de las ocasiones son dañinas, ¿no? O repercuten en algún cáncer. Es correcto. Ahora, hay bombas Gracias. atómicas de diferentes especies, ¿no? Pero hay las que son con esta cuestión de los núcleos atómicos. Justamente se trata de romper esos núcleos y eso genera gran cantidad de energía. Ok, Gracias, chiquillos. profesora. Sí, chiquillos. Gracias, profesora. ¿Alguna otra duda? Ya no, chiquillos. Bueno, muy bien. Entonces,